Pues vamos a comenzar porque el tema es denso y el tiempo, pues espero que no los desvele mucho con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pues antes que nada agradecer, como siempre, a Rodrigo sus palabras, su invitación para compartir algunas reflexiones sobre la vida humana, sobre todo en una época donde la cultura de la muerte pareciera que está ganando la batalla en el mundo por la vida Vaya. y podría llegar a Ujú. desmotivarnos, a querer tirar la toalla. Si quieren, cierren sus micrófonos. Este, entonces, estamos en una época muy complicada y es ahora cuando tenemos que redoblar esfuerzos para implantar e instaurar en este mundo esta cultura de la vida tan necesaria hoy en día. Entonces, bueno, el tema que me pidió Rodrigo que compartiera con ustedes es el del inicio de la vida humana. Ya en otros momentos tendremos oportunidades de platicar de alguna otra cosilla, pero bueno, vamos a intentar dar aquí algún fundamento sobre este tema que es fundamental para poder dedicarnos a todo esto de defender la vida. Tenemos que tener muy, muy claro desde cuándo inicia esta, porque de eso ahí se sustenta prácticamente todo nuestro trabajo. Entonces, bien, sin más preámbulos, comenzamos. El inicio de la vida humana. Es la primera pregunta que tendríamos que hacernos a la hora de defender la vida. ¿Cuándo inicia la vida humana? Toda esta cuestión relativa al estatuto del embrión humano, cuando hablamos del estatuto del embrión humano, es un término muy técnico que hace referencia a desde cuándo cada uno de nosotros empieza a formar parte de la familia humana, es decir, en qué momento comienza nuestra historia, en qué momento comenzamos a existir como seres humanos. Entonces, cuando oigan esta palabra, el estatuto del embrión humano es desde cuándo tú eres tú, en qué momento comienza tu existencia. Y esta es quizás la cuestión más conflictiva en el debate bioético contemporáneo. Antes de cerrar el año, tuve un debate con una persona, una doctora de Colombia, y precisamente el tema fundamental era el inicio de la vida humana. Y ella, que estaba a favor del aborto y todo lo que ustedes se imaginen, decía, no, es que esto no es importante, como que ella quería salirse por la tangente y tocar otros temas, y le decía, ¿cómo no? Es que si este tema no lo tenemos claro, pues apaga y vámonos, ¿verdad? Eh, Desde el momento de la concepción, ¿qué somos? ¿Somos una persona? ¿Somos una cosa? ¿Somos un intermedio entre persona y cosa? ¿Seremos un extraterrestre? ¿Qué seremos? ¿No? Este es el punto medular a la hora de hablar de la vida humana. Es un ser vivo, es un montón de células, en fin, aquí podríamos poner todo lo que ustedes quisieran. Algunas afirmaciones que han hecho algunos personajes, por ejemplo, Viviana Aido, que fue ministro de Igualdad en España en tiempos de Zapatero, ella decía que un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es de ser humano, porque eso no tiene ninguna base científica. Cuando le hicieron esta pregunta en el radio a nivel nacional, un joven, un ateo, le decía, mire, yo soy ateo porque solo creo en lo que veo. Yo cuando veo un feto de 13 semanas se me asemeja a un ser humano, a un ser vivo. Para usted, un feto de 13 semanas, ¿qué es? Y fíjense con qué facilidad hace esta afirmación. Es un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Al día siguiente, la comunidad científica se la comió viva. Porque fíjense bien, yo no sé cuántos de los que están aquí escuchándome ahora son biólogos, embriólogos, genetistas, pero bueno, creo que los que estamos aquí tenemos algo en común, que es lo que podríamos llamar el sentido común. Y simplemente con el sentido común tendríamos que decir, a ver,
todo ser vivo, por el simple hecho de estar vivo, pertenece a una especie en concreto. Si este feto de 13 semanas ha sido engendrado por un hombre y por una mujer, ese ser vivo es un ser que pertenece a la especie humana, por tanto es un ser humano. Es impresionante con qué facilidad estos personajes hacen afirmaciones ya no pseudocientíficas, sino acientíficas, contrarias a toda la evidencia científica de la que disponemos hoy en día, y se quedan tan tranquilos. Para no irnos muy lejos, antes de cerrar el año, el ministro de Salud argentino, en unas declaraciones, dijo: acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Aquí hay una sola persona y lo otro es un fenómeno. Si no, estaríamos ante el mayor genocidio de la historia. Y él supuestamente es doctor, es médico. Acá no hay dos vidas, hay una sola persona y lo otro es un fenómeno. Claro, de reconocer que desde el momento de la concepción estamos ante dos personas, la madre y el hijo, entonces estaríamos reconociendo que el aborto es el mayor genocidio en la historia de la humanidad. El Colegio de Bioética de México, cuando se aprobó la ley del aborto, la primera, hizo una declaración en el periódico y ellos decían: los conocimientos científicos sobre genoma, fertilización, desarrollo del embrión humano, fisiología, indican, y fíjense lo que dice ahora, sin lugar a dudas, que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona. Y fíjense cuáles son las razones, según ellos, científicas que dan. Carece de vida independiente. Es totalmente inviable fuera del útero. Toma, claro, y si dejas a un bebé recién nacido debajo de un árbol y te vas, pues también es inviable porque se muere si no hay ninguna atención ni ningún cuidado. No por poseer el genoma completo podemos considerar al embrión como persona, pues esto obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto que también tiene el genoma completo. Extirpar un órgano equivaldría a matar a miles de millones de personas. Cuando yo escuché esto por primera vez, yo ya no sabía si reír o llorar o rasgarme las vestiduras, porque supuestamente un colegio de bioética de México, fíjense bien, colegio, es decir, está conformado por especialistas. ¿En qué? En bioética. ¿De dónde? De todo el país. Si todo este colegio de bioética de México es incapaz de distinguir entre una célula originante, que es el cigoto, de una célula originada, falta mucha seriedad en este tema del inicio de la vida. Una célula originante, el cigoto, es aquella que es capaz, con el desarrollo, de generar los más de 200 tipos celulares que compone el cuerpo humano, con los millones y millones y millones de células que tiene nuestro cuerpo. Todas las células que tiene cada uno de nuestros cuerpos, todas ellas han sido originadas por una sola, el cigoto. Por tanto,
no saber la diferencia entre una célula originante de una célula originada, de la piel, de la sangre, de un órgano. Por tanto, ahí no tienes miles de millones de personas, son células humanas que han sido originadas por otra, que en este caso es el cigoto. Siguen diciendo, a las 12 semanas, el desarrollo del cerebro apenas está en sus etapas iniciales. No se ha desarrollado la corteza cerebral, no se han establecido conexiones nerviosas hacia esa región, por lo que no hay sensaciones. Por lo anterior, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial. Fíjense bien. Lo que nos están queriendo decir ahora aquí es que para determinar si eres persona o no, tienes que tener la capacidad de sentir dolor. Como si el dolor fuera un criterio de medición de la dignidad humana. Vaya burrada. Fíjense bien, todos los que me están ahorita escuchando, me imagino que alguno de ustedes alguna vez lo operaron con anestesia general. Cuando te anestesian con cuando te operan con anestesia general, ¿sientes algo? No. Y no por eso dejas de ser persona. Hay una enfermedad que se llama la analgesia congénita. Son estas personas que no pueden sentir dolor. Se pueden cortar la mano, les pueden pegar un tiro, se pueden estar quemando y no sienten absolutamente nada. Ustedes saben que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo. Si tú metes la mano en el fuego y te quema, automáticamente la retiras. Cuando no sientes dolor, la dejas ahí y de repente te das cuenta que se está quemando porque huele a chicharrón. Entonces, el decir que porque no experimenta dolor o no siente nada, no es persona, es un reduccionismo antropológico impresionante. Me gusta mucho este video. Son unos jóvenes universitarios que hicieron este video para dar alguna respuesta a estas supuestos fundamentos del Colegio de Bioética. ¿Escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Ella es Eva. Y él es Pepe. Y yo soy Hugo. Juntos vamos a platicar acerca del inicio de la vida humana. La ciencia afirma que desde el momento de la concepción está presente un individuo humano. Esta verdad objetiva está por encima de cualquier ley humana, pues pertenece a la ley natural. La ciencia ofrece razones suficientes para sostener esta afirmación, las cuales se pueden sintetizar en 4 enunciados básicos. Todas las células que forman el cuerpo humano poseen una característica en común que las distingue de las células de cualquier otra especie, animal o vegetal. Solo el ser humano posee en cada célula 46 cromosomas. Esta característica está presente desde que se forma la primera célula en el momento de la concepción. El espermatozoide aporta 23 cromosomas y el óvulo otros 23. O sea que otras especies vivas cuentan con una cantidad diferente de cromosomas en sus células. Así es. Si tuviéramos un montón de células de diferentes especies en una mesa, bastaría estudiar la cantidad y acomodo de cromosomas de cada una de ellas para saber a qué especie pertenecen. Por ejemplo, la mosca tiene en cada célula 5 cromosomas, el gusano 36, el cerdo 40, el trigo 42, el conejo 44, la vaca 60, el perro 380, el helecho 1250 y el ser humano, como ya vimos, tiene 46 cromosomas en cada célula. Dicho conocimiento científico lleva a afirmar que la primera célula formada en el momento de la concepción corresponde a la especie humana.
Pero eso no es suficiente para afirmar que esa célula sea un ser humano. Yo tengo millones de células en mi cuerpo y no por eso tengo millones de seres humanos dentro de mí. Tranquilo, tranquilo, estoy de acuerdo. En este primer punto no estamos afirmando que exista un ser humano, pero sí que la célula formada en el momento de la concepción pertenece a la especie humana. Ahora veamos el segundo punto. Esa primera célula de naturaleza humana posee además una identidad propia, única e irrepetible, ya que cuenta con su propio patrimonio genético diferente al del padre y al de la madre. Se trata, pues, ya no solo de una célula de naturaleza humana, sino también de un ser individual único e irrepetible. Desde su momento unicelular ya está presente toda la información genética que lo diferenciará de cualquier otra persona. Ok, de acuerdo. Estamos ya no solo frente a una célula de naturaleza humana, sino también frente a un ser diferente a todos los millones que han existido, existen y existirán. Pero eso todavía no es suficiente para afirmar que sea un ser humano. Así es, de acuerdo. Todavía no podemos afirmar eso, pues faltan otras dos características. Esa primera célula, aparte de ser humana e individual, también está viva. Es decir, cuenta con esa fuerza interna mediante la cual subsiste. Pero si yo analizo una célula de mi mano, se darán cuenta que corresponde a la especie humana, que es individual, única y irrepetible porque es mía, y además que está viva. Pero eso tampoco es suficiente para afirmar que esa célula sea un ser humano. De acuerdo, pero aún falta la cuarta y última característica. Esa primera célula es autónoma. Es un organismo completo en etapa unicelular. Lo único que requiere es de tiempo para su desarrollo y de un medio propicio para lograrlo. Este proceso de desarrollo está perfectamente ordenado, organizado y coordinado por el nuevo ser humano, no por la madre. Se trata de un proceso continuo, sin interrupciones ni saltos cualitativos, gradual e irreversible. ¿Pero estás segura que ese ser es autónomo? Si así fuera, no necesitaría del vientre materno para crecer y desarrollarse. No confundas dependencia con autonomía. Es verdad que ese ser humano depende de otra persona para sobrevivir, como también depende un bebito, un niño, una niña, un anciano o un enfermo de otra persona para sobrevivir, pero son autónomos en su esencia. Mira, hay varias formas muy sencillas mediante las cuales podemos reconocer esta autonomía. Independientemente de la valoración moral, el óvulo fecundado puede implantarse en un útero diferente al de su madre y lograr su plena madurez. Depende, es cierto, de un útero donde implantarse, pero no necesariamente el de su madre, pues goza de autonomía. El cordón umbilical, la placenta y el líquido amniótico son provistos por el mismo ser humano en desarrollo, no por su mamá. Otra prueba más de su autonomía es el hecho de no compartir el flujo sanguíneo. Incluso la madre puede estar infectada con el virus del SIDA y el bebé no. Se trata, pues, de un ser humano autónomo respecto a la humanidad de la mamá. Es por ello que se afirma que ésta no puede disponer de la vida de su hijo, pues no le pertenece. En resumen, la ciencia enseña que la primera célula formada en el momento de la concepción es humana, es individual, está viva y es autónoma. Estamos, pues, ante un ser humano. Atentar contra su vida en cualquier momento de su gestación es un homicidio calificado. Bien, fíjense de qué manera tan sencilla estos jóvenes rompen los argumentos de este colegio de bioética, que esto también tiene que quedar muy claro. Hoy en día no todo el que enarbola la bandera de la bioética está a favor de la vida humana. Hay bioeticistas a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de todo este rollo de la ideología de género, en fin. Dentro de la bioética hay diferentes modelos. Está el modelo pragmático utilitarista, que es el modelo que sigue este Colegio de Bioética de México.
Hay otros 2, 3 modelos y el que seguimos nosotros es el modelo ontológico personalista, es decir, el que reconoce que la vida inicia en el momento de la concepción. Desde ahí tenemos un ser humano, una persona humana con una dignidad propia y unos derechos que son inviolables. Bien, esto un poquito como paréntesis, porque de repente van a escuchar a algunos que dicen que son bioeticistas y están apoyando el aborto o cualquiera de estas cuestiones a favor de la cultura de la muerte. El doctor James afirmaba: decir que el comienzo de la vida humana no puede ser determinado científicamente, como decía el Colegio de Bioética, que no era un individuo biológico, ni mucho menos una persona, es ridículo. Dentro de las principales áreas del saber científico en torno al inicio de la vida, lo que es la biología celular, la genética y la embriología, todas ellas coinciden en afirmar que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción. Ahorita entraré a ver brevemente, un poquito más adelante, lo que dice la biología celular, la genética y la embriología al respecto. Esto un poquito que nos sirve de introducción. En el preciso y único momento de la concepción, la mujer está embarazada con un nuevo ser individual. Recuerden, al Colegio de Bioética, no es un individuo, ni mucho menos una persona. Cuando el material genético masculino se une con el material genético femenino, se forma un nuevo individuo. Bien, ¿qué nos dice el estatuto biológico? ¿Qué nos dice la biología celular sobre el inicio de la vida humana? Lo primero que vamos a hablar es algunas características propias de todo individuo de la especie humana. Pero antes quiero aclarar algunos términos. De repente, cuando uno habla desde el aspecto biológico, embriológico, genético, usas términos propios de estas áreas del saber, como son cigoto, embrión o feto. Y no faltan incluso providas que se echan las manos a la cabeza y ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes usar la palabra feto? Estás denigrando al ser humano, estás a favor del aborto y tarugada y media. Miren, cuando caemos, acuérdense de Aristóteles, que decía siempre el justo medio, ¿verdad? Cuando caemos en los extremos, pues tendemos a extremar y a salir un poquito fuera de rango a la hora de querer defender o promover alguna cuestión. Y podemos rayar incluso en el fanatismo, ¿no? Entonces, aclaremos un poquito términos. Cuando usamos la palabra cigoto, cigoto etimológicamente significa acoplado. ¿Qué quiere decir esto? En el momento de la concepción se unen los pronúcleos, se acoplan los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide y dan origen a un nuevo individuo biológico que pertenece a la especie humana. Ese embrión unicelular, porque de la unión de los pronúcleos surge un nuevo individuo con 46 cromosomas, se conoce con el nombre de cigoto, porque se acoplaron los gametos masculino y femenino. Comienza la división celular en los primeros días del desarrollo embrional y hasta la semana 8 aproximadamente se conoce con el nombre de embrión. Embrión etimológicamente significa el que crece desde dentro. Por eso cuando dicen, no, es que en las primeras etapas es un conglomerado de células y quién sabe qué tanta cosa, es un ser humano que está creciendo desde dentro. Del cigoto, que es una sola célula, se divide en dos
3, 4, 8, 16, 32. Va tomando esa forma que parece una mora, una mórula. Luego el blastocisto. Y ahí vemos que es muchas células, muchas células, muchas células, pero no es un conglomerado desordenado de células que están ahí, sino que hay toda una coordinación en esa división celular. ¿Por qué? Porque de una sola célula va a surgir todo un individuo completo. Por tanto, la etapa de embrión es desde dentro, crece desde dentro. Se van dando las divisiones celulares hasta que va conformándose el cuerpito del bebé. Después de las 8 semanas y hasta el nacimiento, se le llama feto. Feto significa etimológicamente descendencia por nacer, hijo por nacer. Entonces, cuando estamos usando en un contexto biológico estos términos cigoto, embrión, feto, entendiendo que estas etapas diferentes son un ser humano que es o que está en desarrollo, no estás denigrando a nada, no estás minimizando al bebé, o sea, estás simplemente mencionando biológicamente cómo se llama esa etapa de desarrollo en la que se encuentra. Cigoto, embrión, feto, recién nacido, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, en fin, biológicamente todas las etapas de desarrollo humano ya están nombradas. Claro, los grupos pro aborto que usan los términos de manera despectiva para quitarle la humanidad a ese nuevo ser humano, pues obviamente que le dan ese enfoque denigrante a los términos, pero usado en un contexto adecuado, dando una explicación biológica de los términos, de los conceptos, y siendo claros de que lo que tenemos ahí es un ser humano que está en desarrollo inicial, no tenemos por qué escandalizarnos por usar estos términos. Ni estamos a favor del aborto, ni estamos denigrando a ese ser humano, nada de eso. Simplemente, repito, nombrar una etapa de desarrollo que etimológicamente, como lo ven ahí, acoplado, crece desde dentro, descendencia, hijo por nacer, tienen un significado hermosísimo y bellísimo. El ser humano se origina cuando, en el momento de la concepción, dos células haploides. ¿Qué quiere decir eso de haploides? Todas las células del cuerpo humano poseen 46 cromosomas, que es lo que determina a los miembros de la especie humana. Solamente hay 2 células dentro del cuerpo humano que tienen la mitad de los cromosomas. Por eso se llaman células haploides, que tienen la mitad de los cromosomas. Son el espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer, que tienen 23 y 23. Fíjense, es que es simple lógica, ¿verdad? Cuando se unen óvulo y espermatozoide, 23 cromosomas más 23 cromosomas, da un nuevo ser con 46 cromosomas, que son los propios de la especie humana. Bien, entonces en el momento de la concepción, 2 células haploides que tienen la mitad de los cromosomas, en un proceso que se llama singamia. Singamia significa unión de los gametos, por eso se unen el óvulo con el espermatozoide, dan lugar al cigoto, con 46 cromosomas. Comienza la división celular, que se conoce con el nombre de mitosis, y se forma primero
esta forma de mora, por eso se le llama mórula. Estamos hablando aproximadamente a los 2-3 días después de la concepción, para posteriormente formar lo que se conoce con el nombre de blastocisto, que si se fijan, esto aproximadamente es al día 4 o 5 después de la concepción. Si se fijan ahí en la imagen, pueden ver que en el centro, en la parte superior, hay un montón de células de color como rosita, rojizo, y luego alrededor hay como unas células de un color como blanquecino, ¿no? Que hacen como un círculo. Bien, esas células de color como rosa, rojito, se conocen como masa celular interna. Y esas células son las que van a dar lugar al cuerpo del bebé, al cuerpo del embrioncito. Y las que están alrededor son las que van a formar la placenta, el cordón umbilical, en fin, el envoltorio de este ser humano que ya comenzó su historia desde el momento de la concepción. Hay unas propiedades desde el punto de vista biológico para determinar cuándo o quién es un individuo de la especie humana. Y son 3 propiedades muy concretas. La primera es que desde el momento de la fusión de los pronúcleos en la concepción hay una novedad biológica, porque ese nuevo ser no es ni el papá ni la mamá, es el resultado de la unión del óvulo y del espermatozoide, por tanto tiene su propio código genético. Hay una nueva novedad biológica. La siguiente propiedad es que hay una especificidad, porque como lo hemos dicho, cualquier ser vivo, por el simple hecho de estar vivo, pertenece a una especie en concreto. Y en este caso, pertenece a la especie humana. Y hay una unidad, una individualidad biológica, un todo compuesto de partes organizadas que tiene un centro coordinador que llamamos genoma humano. Entonces hay una novedad biológica, es algo diferente al papá y a la mamá, que pertenece, en este caso, a la especie humana y que hay una unidad, es decir, no es un conglomerado de células indistintas, sin ningún orden, sino que desde el momento de la primera división celular hay toda una coordinación impresionante. Ahorita lo veremos. Y todo esto se da, si se acuerdan en el video de las 4 características que mencionaban estos jóvenes, la última era la autonomía. Todo esto se da en un proceso autónomo coordinado por el propio bebé, no por la mamá. Es impresionante porque además de la evidencia biológica, embriológica, genética, tenemos todo el avance de la imagenología. Hoy hemos podido fotografiar el momento en que el óvulo sale del ovario. Hemos podido fotografiar el momento en que el óvulo entra por las trompas de falopio. Hemos podido fotografiar a los espermatozoides rodeando al óvulo. El momento es la 5ª imagen de arriba, empezando de la izquierda a la derecha, donde el espermatozoide impacta, penetra al óvulo. Hemos podido fotografiar las primeras divisiones celulares. Ya en la segunda fila hemos podido fotografiar el momento de la implantación en el endometrio. Hemos podido fotografiar, fíjense bien, las primeras ya etapas donde vemos ya una forma en ese nuevo ser humano. En la imagen que ven de la segunda fila hasta la derecha, ahí estamos hablando de un embrioncito aproximadamente de unas 5 semanas después de la concepción. En la tercera fila vemos todo ese desarrollo
en la última imagen de la derecha estamos viendo ya un embrioncito de 10 semanas después de la concepción, y en la cuarta fila la primera imagen es de un embrión, de un bebé, bueno, ya sería un feto, de 12 semanas de gestación. Todos ustedes me imagino que ya habrán visto este bebito, que es una copia fiel a un bebé de 12 semanas dentro del vientre materno, completamente formado. En fin, en mi tierra habían dicho que decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si después de toda esta evidencia que estamos viendo, incluso con imágenes, tenemos la desfachatez, por no decir otra palabra, de decir que antes de las 12 semanas no sabemos qué es lo que trae la mujer dentro de su vientre, es ir en contra de toda la evidencia científica de la que disponemos hoy en día. Dentro de toda esta cuestión biológica, encontramos también 3 características propias de todo ser humano. La primera de ellas es la coordinación, ya lo hemos comentado también. Desde que comienza su existencia hasta el día en que se muera, todo ese proceso está coordinado por el propio bebé, no por la mamá. Esto nos habla ya de entrada que desde el momento de la concepción estamos ante la presencia de un individuo biológico de la especie humana. La segunda característica es que hay una continuidad. Desde que comienza la existencia de ese nuevo ser humano hasta el día en que se muera, siempre será el mismo, en distintas etapas de desarrollo, pero siempre ontológicamente serás tú. Por eso se habla de que desde el momento de la concepción y a lo largo de todo su desarrollo es el mismo e idéntico individuo. Y obviamente se da una gradualidad, y esto es evidente. Ustedes imagínense que en el momento de la concepción ya estuviera formado dentro del vientre materno un adulto como tal, pues destrozaría a la mamá. Es más que evidente que el desarrollo humano es gradual. Comienza en el cigoto, se empieza a dar toda la división celular, el embrión, el feto, y va creciendo y seguimos creciendo a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Por tanto, hablamos de que es el mismo idéntico individuo con autonomía propia, porque el que se desarrolla de manera coordinada, continua y gradual es el propio individuo. Ahora bien, otros términos que de repente han dado pie a confusión, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo embrional, en los primeros 14 días hasta que se termina la implantación terminada, que vemos toda esta división celular, y tú dirías, es que eso no parece un ser humano. Bueno, tenemos que distinguir por un lado lo que es el fenotipo y por otro lado lo que es el genotipo. El genotipo es todo ese conjunto de genes y toda la información genética que conforman a un individuo. En este caso, desde el momento de la concepción, este nuevo ser vivo que tiene 46 cromosomas, ese es su genotipo, es decir, pertenece a la especie humana. Desde ese momento ya es un miembro de la especie humana. ¿Qué es el fenotipo? Es la expresión en forma física de las características de ese nuevo ser. Es decir, cuando se sigue dando el desarrollo y ya vamos viendo el fenotipo, el cuerpito del bebé, vamos viendo que tiene 2 piernas, 2 brazos, una nariz, una boca, 2 ojos, 2 orejas. Ese es el fenotipo,
la forma, el que en las primeras etapas de desarrollo no se vea el fenotipo, porque son muchas células que se están dividiendo de manera coordinada, no quiere decir que no sea un miembro de la especie humana, porque ya tiene el genotipo desde el momento mismo de la concepción y de manera gradual iremos dando forma al fenotipo. Por tanto, la forma, el fenotipo, es la interpretación física de lo que ya es, del genotipo de un individuo. Yo no podría tener la forma del bebé si desde el primer momento de la concepción no fuese un nuevo individuo de la especie humana. Del genotipo se sigue el fenotipo y no podría tener un fenotipo sin el genotipo. Perdón por todo este enredo de palabras, pero me lo han preguntado muchas veces cuando estoy dando conferencias y pláticas y creo que vale la pena aclarar esto porque nos fundamenta perfectamente bien que aunque todavía no tenga la forma del embrioncito o del feto, no quiere decir que no sea un ser humano. Bien, seguimos con estos fundamentos biológicos. El cigoto es la célula que resulta de la unión de un óvulo y de un espermatozoide. Un cigoto es el inicio de una nueva vida humana. Un aspecto biológico que apoya que el embrión humano, antes de implantarse en el endometrio de la mujer, no es un conglomerado de células sin estructura organizada, sino que es un ente biológico diferente a la madre, es que ella lo identifica como tal y para prevenir su rechazo desarrolla todo un complejo mecanismo de inmunotolerancia. Vamos a explicar esto de manera mucho más sencilla. Miren, la doctora Moratalla, ahí les puse los estudios en la parte de abajo, de la Universidad de Navarra en Madrid, con su equipo de investigadores, de científicos, descubrieron que desde el momento de la concepción se establece un diálogo materno-embrional y que quien inicia este diálogo no es la mamá, sino que es el bebé. Miren, cuando de repente a ti te pica una avispa, un alacrán y te inyecta un veneno, nuestro cuerpo de manera natural reacciona y los glóbulos blancos empiezan a generar anticuerpos para luchar, para combatir contra esa cosa extraña, esa sustancia, ese veneno que ha entrado dentro tuyo para evitar que te haga daño. Cuando la mujer queda embarazada, el cigoto no es parte del cuerpo de la mujer, porque la mujer no le dio sus 46 cromosomas, le dio la mitad y el papá le dio la otra mitad. Por tanto, lo que tiene la mujer dentro de su vientre es algo extraño y ajeno, en cierta manera, a ella. De manera natural, su cuerpo debería reaccionar así como reacciona con el veneno o con cualquier cosa que se introduzca dentro de nuestro cuerpo y debería generar anticuerpos para luchar, para combatir contra esa cosa rara que hay dentro de ella. Pero se descubrió que desde el momento de la concepción se establece este diálogo entre el bebé y la mamá y que quien inicia el diálogo es el bebé. Claro, esto es a nivel químico molecular, pero si lo pudiéramos poner en palabras que todos lo entendieran, sería algo así como esto. ¡Hey, mamá! Que estoy aquí. Que no soy un bicho raro, que soy tu hijo.
no generes anticuerpos y no me rechaces. Es más, prepárate porque ahí voy. La mamá que escucha a su hijo no solo no genera anticuerpos para rechazarlo, sino que en el transcurso de los 5 o 6 días que va recorriendo las trompas de falopio con la división celular para llegar al endometrio, que es la parte más profunda del útero de la mujer, y se implante, la mamá, en cuestión de esos 3, 4, 5 días, cambia radicalmente todo su metabolismo para que cuando llegue a implantarse en el endometrio, estén todas las condiciones propicias para que lo pueda hacer y continúe con su desarrollo. Esto es maravilloso. Realmente tendríamos que profundizar mucho en este estudio y en este diálogo desde el momento de la concepción del hijo con su madre. Tenemos otro estudio de la doctora Zernica Goethe. Hace unos años se pensaba que todas estas primeras divisiones celulares que daban forma a la mórula y al blastocisto era un conglomerado de células desordenado que iban creciendo y creciendo y creciendo, y hasta después de la implantación es cuando se iban especificando las células, es decir, las que iban a ser hueso, piel, sangre, ojos, venas, arterias, todo. Sin embargo, esta doctora descubrió todo lo contrario, que no era hasta la implantación terminada cuando había una especificación de células, sino que desde el momento de la concepción, en la primera división celular, ya había un orden. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el estudio ella lo realizó con embrión, o sea, un cigoto fabricado in vitro de ratón. Se usan los ratones porque tienen un proceso de desarrollo similar al del ser humano. Cuando se da el cigoto del ratón y se da la primera división celular, se le ocurrió teñir una de color azul y la otra célula de color rojo. Continuó la división celular y descubrió que la que había teñido de rojo solamente se dividía en células que iban a conformar la masa celular interna, ahí la pueden ver en la imagen, que es la que daría forma, el fenotipo, a ese nuevo ser humano. Y la que había teñido de azul solamente se dividía en células que iban a conformar el envoltorio, lo que es la placenta, el cordón umbilical, etc. Por tanto, desde el primer momento de la concepción, ya cada célula iba para donde tenía que ir. Su mundo fue formado en las primeras 24 horas, en los minutos y horas posteriores de la concepción, ya se estaba definiendo el lugar donde saldría su cabeza y sus pies, en qué lado se formaría su espalda y dónde su estómago. 5 años antes, esta declaración hubiera sido una herejía, dice ella, porque se pensaba que hasta después de la implantación, cada célula se iba especificando para dónde era. Entonces, fíjense bien, el primero, el doctor Moratalla, descubre que desde el momento de la concepción se establece un diálogo entre el bebé y la mamá. Doctora Zernica Goethe nos demuestra que desde el primer momento de la concepción y se empieza a dar la división celular, no es un conglomerado desordenado de células, sino que hay un orden y cada célula ya sabe para dónde tiene que ir y en qué se tiene que dividir. Esto es impresionante.
Jean Rostand, premio Nobel de Biología, decía, en la primera célula constitutiva de la persona humana, en el óvulo fecundado, existe un ser humano. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Desde el momento de la concepción, el último par de cromosomas que se une, XX o XY, es el que va a determinar si eres hombre o si eres mujer. No hay más. No hay un gen por ahí medio rarito que si te toca sales rarito. No. El doctor Francis Collins, que fue el encargado por la comunidad científica mundial de hacer todo el mapeo del genoma humano, es decir, agarrar todos los genes que tiene el ser humano y determinar para qué sirve cada uno, cuando terminó de hacer el estudio, dijo, no existe el gen gay. Un homosexual no nace, se hace. Bien, este sería otro tema, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que desde el momento de la concepción, todo tú ya estás en ese cigoto. Ya está determinado si eres hombre o si eres mujer. Ya está determinada la altura que tendrás, el color de piel, de ojos, incluso algunas enfermedades hereditarias que puedes padecer a lo largo de tu vida. Todo eso ya está determinado en el momento de la concepción. El embrión es un ser humano. Esto es innegable. Cualquier intento de hacer comenzar la vida humana en un momento posterior, que si hasta después de la implantación, que si hasta después de las 12 semanas, de las 13, de las 14, de las 23, de las que quieras, es arbitrario y no sostenido por argumentación científica. Y aquí lo podemos ver gráficamente. El momento de la fecundación, de la concepción, se da en el primer tercio de las trompas de Falopio. Comienza la división celular, que si se fijan son días, ahí lo cuentan por horas en los primeros momentos. En los 4 o 5 días tenemos ya a esa mórula y a partir del 5.º día vemos ya el blastocisto, que es la etapa de desarrollo que llega al útero de la mujer para implantarse en el endometrio. La vida humana no comienza cuando se implanta, comenzó en el momento de la concepción. Bien, eso es lo que nos dice la biología. ¿Qué nos dice la embriología? Y si se fijan, van en el mismo tenor. Aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización es un punto crítico, porque en circunstancias normales, un organismo humano nuevo, genéticamente distinto al papá y a la mamá, es formado cuando los 23 cromosomas del óvulo más los 23 cromosomas del espermatozoide se unen en el momento de la concepción. El doctor Matthew Roth, de la Escuela de Medicina de Harvard, con referencia a más de 20 textos de embriología y medicina, sentencia: la vida humana comienza en la concepción. Luego hubo cierto grupo de proabortos y proexperimentación con embriones, etcétera, etcétera, que incluso los que fabrican la píldora del día después y todo esto, que para poder justificar éticamente, claro, con una conciencia completamente deformada, el uso, abuso e incluso destrucción de ese nuevo ser humano en sus primeras etapas de desarrollo antes de la implantación, que son los primeros 14 días de desarrollo, se les ocurrió inventar el término de preembrión. Este término lo acuñó un embriólogo de anfibios, concretamente él trabajaba con ranas, y él admitió querer reducir el estatus del embrión humano precoz, es decir, quitarle su humanidad, porque al hablar de un preembrión quiere decir que va a ser embrión, pero todavía no lo es. Va a ser
persona, pero todavía no lo es. Y entonces, en estos primeros días de desarrollo, al yo llamar preembrión a ese ser humano, puedo justificar la experimentación con células madre embrionarias. Porque, por ejemplo, ustedes ven ahí la imagen que pone blastocisto, día 5, y ven en el centro abajo la masa celular interna, que hemos dicho que es la que va a dar el fenotipo, el cuerpo, a ese nuevo ser humano. Bueno, para usar células madre embrionarias, yo tomo al bebé, al embrión, en la etapa de blastocisto, lo trozo, lo abro y saco su masa celular interna, que puesta en un medio de cultivo adecuado, puedo especializar esas células al tipo de célula que a mí me interese. Esos son células madre embrionarias y se toman en la etapa de blastocisto con la consecuente muerte de ese nuevo ser. Pero como es un preembrión, según ellos, no estarían matando a un ser humano. Por ejemplo, los que fabrican la píldora el día después te dicen que es una píldora anticonceptiva, que no es abortiva, porque en las mismas instrucciones de esa sustancia te dicen que el embarazo inicia después de la implantación terminada. Es decir, después de los 14 días después de la concepción, ahí ya sería un embrión. Mientras tanto es un preembrión, según ellos. Por tanto, si tú tomas la píldora el día después, alteras el endometrio de la mujer y cuando llegue a implantarse el bebé, como lo he alterado el endometrio, se aborta, como no se implantó, según ellos, no inició el embarazo, no inició la vida humana. Por tanto, ellos dicen que la píldora del día después es anticonceptiva y no abortiva. Cosa que si sabemos, como estamos viendo hasta ahorita, que la vida humana comienza en la concepción y que lo que hay en las primeras etapas de desarrollo es un embrión, no un preembrión, la píldora del día después, su principal mecanismo de acción que altera el endometrio de la mujer para evitar la implantación es abortivo, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que ocasiona el cambiar un término para justificar, según ellos, éticamente, el matar a un ser humano. Porque como sería un pre, entonces no sería un homicidio, porque no estarías matando a un embrión, sino que es algo anterior, que no es, pero que según ellos llegará a serlo después de la implantación. Y ellos hablan de que entonces es una prepersona, es una persona, dicen ellos, en potencia. Todavía no es persona, pero lo será. Cuando uno escucha esto, te das cuenta del gran error filosófico, antropológico, ontológico, metafísico, que se está haciendo con esta afirmación. ¿Es una persona en potencia? Miren, en filosofía nos queda muy claro que para hablar de potencia hay que hablar también de acto. ¿Por qué? Porque al acto le sigue la potencia. No puede haber una potencia si no hay algo en acto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento de la concepción no es una persona en potencia, es decir, lo será más adelante. No, 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 no. Hay una persona in acto, ya es persona. Lo que está en potencia son sus perfecciones, sus accidentes. Así se nombra en filosofía, ¿verdad? No el accidente de tráfico,
sus perfecciones, sus accidentes, aquello que lo va perfeccionando. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento de la concepción yo no veo los pies, pero por ser persona ya en acto, con ese desarrollo continuo y gradual, tendré pies. Yo no veo el corazón, pero lo tendré. Yo no tengo en ese momento el cerebro, pero lo tendré. Yo no tengo manos, pero las tendré. No podría tener todas esas perfecciones si no fuera ya en acto. Por tanto, cuando oigan este término de que en las primeras etapas de desarrollo hay un preembrión o una prepersona o una persona en potencia, denota un desconocimiento filosófico brutal. Ya desde el momento de la concepción es en acto, ya es persona. Lo que está en potencia son todas sus perfecciones. El término preembrión es la gran mentira de la embriología humana. El término preembrión no existe en biología. Es una falsa fase del desarrollo humano inventada por un embriólogo de anfibios por razones políticas. Hitler decía, las grandes masas serán más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña. Y esta es la gran mentira de la embriología humana. El nombrar falsamente la primera etapa de desarrollo embrional antes de la implantación al embrión, al nuevo ser humano, como un preembrión, como una prepersona. Bien, ¿qué nos dice la genética? Y vemos que sigue en el mismo tenor. La suma de dos gametos no produce una célula normal. Por eso, si te quitan un órgano, no estás matando a miles de millones de personas, como decía el Colegio de Bioética de México, sino un cigoto, una célula originante que va a originar todas las demás con un programa genético humano y, por tanto, vida humana y no de cualquier otra especie. El doctor Jeroen Lejeune, padre de la genética moderna, él fue el que descubrió el gen que produce la trisomía 21, el síndrome Down, catedrático de genética fundamental en la Universidad de París por más de 20 años, algo sabría este hombre del inicio de la vida humana, decía, la afirmación de que el ser humano se inicia en la implantación, es decir, no en la concepción, sino hasta después de los 14 días, no cuenta con respaldo de la ciencia. Es una afirmación gratuita, infundada y criminal que hacen las personas o instituciones abortistas para poder negar el asesinato de seres humanos que abortan. Algunas otras afirmaciones del doctor Lejeune en cuanto a los 23 cromosomas del óvulo, del espermatozoide, se encuentran con los 23 del óvulo, toda la información necesaria y suficiente está allí, reunida en el ADN, para determinar todas las cualidades de un nuevo ser humano. Esto, dice el doctor Lejeune, no se trata de una opinión, que en este tema de la vida humana, cuando ustedes hablan con alguien a favor del aborto, pues todos, si se fijan, es el mundo de las opiniones. Es que yo opino que hasta los 14 días, es que yo opino que hasta las 12 semanas, es que yo opino que hasta las 14 semanas. A ver, esto no es una opinión, tampoco es un postulado moral inventado por la Iglesia Católica o una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, es decir, en la implantación o en otra etapa posterior, no es científico. Es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia. Y termina diciendo, afirmar el hecho de que después de la fertilización
un nuevo ser humano cobra vida, no es motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Fíjense bien. En ciencias, cuando tú haces todo un proceso de investigación siguiendo todos los protocolos para determinar un resultado final, y después de seguir todo el proceso llegas a esta conclusión y dices, se los va a poner con matemáticas que es más sencillo, 2 más 2 es igual a 4. Ahí pongan la cuestión científica que ustedes quieran. Yo hago todo un proceso de investigación siguiendo los protocolos adecuados y cuando llego a un resultado que es concluyente, eso en ciencias se llama evidencia. Y cuando hablamos ya de una evidencia científica, quiere decir que ya no necesita más demostración porque ya ha sido demostrado científicamente, siguiendo todos los protocolos y todo el proceso. Ir en contra de la evidencia es necedad. En otras palabras, en mi libro, y los Sapiens, ¿dónde quedó?, que ya algunos de ustedes habrán leído y creo que conocen, hablo de la evolución psicosociológica del Homo sapiens, llegando a una etapa que yo llamé el Homo stupidus. Creo que no hace falta la traducción. Pero ¿qué caracteriza al Homo stupidus el día de hoy? Es aquel no solo que es incapaz de conocer la verdad, sino que teniéndola enfrente, la niega. Yo tengo una evidencia científica que me ha demostrado que la vida humana comienza en el momento de la concepción. No es una opinión, no es un invento de la Iglesia Católica, es evidencia científica comprobada. Y todavía yo digo, no, es que yo pienso que es hasta las 12 semanas, hasta las 14. Eres un necio. Eres un Homo stupidus. Estás yendo en contra de la verdad, ¿no? Bien. Todo esto, y ya con esto vamos cerrando, hemos visto lo que es el estatuto biológico, embriológico y genético del embrión del ser humano. Ahora vamos a dar un brinco y vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que es el estatuto humano del embrión. Aquí estamos dando un brinco de la ciencia, de la biología, la embriología y la genética a la filosofía. Miren, la ciencia, la biología, la embriología, la genética, lo único que me pueden decir es sobre este nuevo ser humano, cuándo inicia su existencia, que ya nos han demostrado que es el momento de la concepción, cuándo está vivo, desde ese momento, y a qué especie pertenece, en este caso a la especie humana. Por tanto, desde el momento de la concepción, biológica, embriológica, genéticamente hablando, tenemos un individuo diferente al papá y a la mamá con su propio código genético. Es un individuo biológico de la especie humana. Es un ser humano. Punto. Hasta ahí llega la ciencia. Para hablar de persona, tenemos que echar mano de la filosofía, porque el concepto de persona es filosófico. Bien. Eso para entender lo que viene ahora, el estatuto humano del embrión.
Todos los datos que hemos visto hasta ahora nos muestran que ese ser que inicia el desarrollo en el vientre materno es un organismo de la especie humana dotado de un genoma diferente al papá y a la mamá. Hay un principio filosófico sumamente simple. Es un principio aristotélico que lo encontramos en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles, que es el principio de la no contradicción. Y podríamos resumirlo con esta afirmación. Es lo que es y no es lo que no es. Es súper sencillo, ¿verdad? Es lo que es y no es lo que no es. Por tanto, tú eres tú. Desde el momento que inicia tu existencia, que ya hemos dicho que es el momento de la concepción, y a lo largo de toda tu vida hasta que te mueras. Miren, voy a poner otro ejemplo. De repente ven que bajo a ejemplos muy sencillos, pero a veces así se puede entender mucho más. De los que están ahorita participando aquí, cualquiera de las mujeres que están aquí presentes, si ustedes ahí rebuscan en su bolsa, por ahí dicen que las bolsas de las mujeres son un gran misterio, ¿verdad? Porque nadie sabe lo que traen dentro. Incluso hay quien dice que algunas tienen hasta vida propia. Pero bueno, rebusquen ahí en su bolsa y saquen una foto suya de cuando eran chiquitas. Alguna de ustedes dirá, no, yo no tengo, lo que pasa es que les da pena, pero bueno, por ahí busquen una foto suya de cuando eran chiquitas, tenían 2, 3 añitos y me enseñan la foto. Y yo veo la foto y ahí veo las trencitas y el vestidito y te veo a ti y veo la foto y te veo a ti. Y fíjense bien, no vamos a abrir micrófonos, pero cada uno de ustedes responda en automático a la pregunta que les voy a hacer. Y después de estar viendo la foto y de estar viéndote a ti, te digo, ¡ja! Este o esta no eres tú. ¿Tú qué responderías de manera automática? Pues toma, claro que soy yo. Oye, pero no te pareces, pero soy yo. En distintas etapas de desarrollo, pero tú eres tú. Desde el momento en que comienza tu existencia hasta el final de la misma. Si tú no eres desde el primer momento, es decir, desde el momento de la concepción, no lo serías jamás. Porque el desarrollo humano es un continuum, es un continuo. No hay saltos. Ah, no, aquí no es ser humano, pero cuando llegas aquí a las 12 semanas, a partir de aquí sí. No, 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 no. O eres tú desde el primer momento de tu existencia, o no lo serás jamás. Por tanto, si tú eres tú desde el momento de la concepción, lo serás a lo largo de todo el desarrollo de tu vida. El haber alcanzado el estatuto de individuo humano o de persona humana significa que el embrión tiene un estatuto moral correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fin en sí mismo y no un medio, que es un sujeto y no un objeto. Por tanto, no es algo que yo puedo usar, manipular o matar a mi antojo. Por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, de tener esos 46 cromosomas, vamos a hacer la reflexión de la ciencia a la filosofía. Desde el momento en que se fusionan los pronúcleos 23 más 23 y surge un nuevo ser, el cigoto, con 46 cromosomas, eso lo hace corresponder a que es un ser vivo, biológico, que pertenece a la especie humana. Solamente la especie humana posee una naturaleza racional. Solamente el ser humano
es capaz de pensar, de razonar, del preguntarse del porqué de las cosas y del para qué de las cosas, del por qué estoy aquí, del para qué estoy aquí, del por qué y para qué existo. Solamente un ser racional es capaz de hacer eso. Y solamente lo puede hacer un ser humano, porque es el único ser vivo sobre la faz de la Tierra que tiene una naturaleza racional. Eso nos hace radical y ontológicamente diferentes a cualquier otro ser vivo. Y eso en filosofía lo llamamos dignidad. Por tanto, desde el momento de la concepción, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, soy un alguien y no un algo. Soy un sujeto y no un objeto. Soy un fin en mí mismo y no un medio. Y por poseer la naturaleza racional, poseo o tengo ya per se una dignidad propia. La dignidad no es un derecho humano. Yo no tengo derecho a ser digno. Es al revés. Puesto que soy digno intrínsecamente hablando, de la dignidad brotan unos derechos que son inviolables. Por tanto, si tú estás vivo desde el momento en que inicia tu existencia, que es el momento de la concepción, tu primer derecho es a vivir. Por tanto, desde ese momento existe el deber de proteger a ese nuevo ser humano desde el momento en que entró a formar parte de la familia humana, que es el momento de la concepción. Por eso, damos el brinco de la biología, de la embriología, de la genética a la filosofía. Ya no estamos solamente ante un individuo biológico de la especie humana, sino que estamos ante una persona humana con una dignidad propia, que es un fin en sí mismo, del cual brotan unos derechos inviolables y por el simple hecho de estar vivo, el primer derecho primigenio y fundamental es el derecho a vivir. Y nos toca a nosotros entonces ser voz de los que no tienen voz, proteger a ese nuevo ser mientras sea un ser frágil, vulnerable, que no pueda valerse por sí mismo. Y nos toca a nosotros entonces tender esa mano amiga y gritarle al mundo que desde el momento de la concepción hay una persona humana, que hay que respetar, que hay que cuidar, que no hay que violentar, ni mucho menos matar. Cuando hay una vida humana debidamente individualizada, nos lo ha de decir la ciencia, ya lo hemos visto. La filosofía en eso depende de la ciencia. Lo que sí nos puede decir la filosofía es que cuando hay una vida humana individualizada, es decir, el cigoto, allí hay una persona en sentido constitutivo, es decir, en su totalidad. Hay una persona humana desde el momento de la concepción con una dignidad y unos derechos propios. Por tanto, y con esto termino, un modo de juzgar a una sociedad es su capacidad de acoger a ese ser eminentemente frágil que es el embrión humano. Por ahí yo en algún momento di una conferencia que era el aborto como factor deshumanizante de la humanidad. Efectivamente, cuando yo promuevo el aborto o cualquier atentado contra una persona humana inocente, me estoy deshumanizando, estoy perdiendo lo que soy como persona y, perdón la expresión que voy a usar, me estoy animalizando porque soy incapaz de proteger a los míos, a los más frágiles, a los más vulnerables. Por tanto, el único modo
de ser justo con la vida es respetar al más pequeño de los vivientes. Pues bien, con esto, no sé si ustedes han visto, y ya con esto voy a cerrar, hay dos documentales de Nat Geo sobre el inicio de la vida humana. El primer documental que salió con unas imágenes hermosísimas sobre el inicio de la vida humana, que se veía cómo entraban los espermatozoides por las trompas, iban recorriendo, iban envolviendo al óvulo, lo fecundaban, todo eso. Las imágenes son impresionantes, pero la redacción, el que iba narrando ese video, hablaba de que la vida humana comenzaba hasta después de la implantación terminada. Por tanto, muy buenas imágenes, pero una narración completamente ideologizada. Nat Geo después sacó un documental científico sobre el inicio de la vida humana. Es un documental que dura aproximadamente unos 40 minutos. No se me espanten, no se los voy a poner ahora, pero sí les voy a enseñar algunas imágenes de este documental, que es el desarrollo del embrión humano. Y en este documental se reconoce que la vida humana comienza en el momento de la concepción. De estos 40 minutos, las 2/3 partes del documental nos van a hablar de todo lo que ocurre en el desarrollo del bebé en las primeras 12 semanas del embarazo, donde la ley te dice que eso no es un ser humano, que no puedes saber qué trae la mujer dentro de su vientre, etcétera, etcétera. Y el último tercio del video ya va por meses hasta el momento del nacimiento. Es decir, prácticamente están mostrando desde el punto de vista científico todo lo que ocurre en el desarrollo humano desde el momento de la concepción. Les voy a poner así brevemente unos fragmentos. Ay, perdón. Nature. Va combinando imágenes reales e imágenes en computadora, es impresionante. Researchers now know that many of the routine functions performed by the adult body become established during pregnancy, often long before birth. Fíjense bien las imágenes. La imagen del círculo es una imagen real, la imagen de la izquierda es tal de computadora. Y aquí desde el principio va hablando weeks, as measured from the time of fertilization or conception es el momento del inicio de la vida humana. During the first 8 weeks, foreign molecules resemble a twin which is vital to the developing of the supplies nutrients. En las primeras It enters and leaves its eyes. Imagen de computadora, imagen Ordered real. as early as 6 weeks. Sac. The bones, 8 semanas, thumb suck, 9 semanas, 10 semanas. toenails. It is composed of digestive enzymes, proteins, and dead cells shed by the digestive weak embryo. The cochlea. 5 meses, 6 meses. The various substances. Entonces, bueno, si alguien no ha visto este documental, luego veo la manera, creo que tú, Rodrigo, ya lo tienes. Puedes ver la manera de hacérselos llegar a todos y si no, veo de mandárselos por WeTransfer o algún medio de estos y que ya se los puedan compartir. Es un documental de 40 minutos hermosísimo
que desde el punto de vista científico nos demuestra cómo la vida humana desde el momento de la concepción es un continuo y cómo se va desarrollando a lo largo de todas las etapas. Bien, pues con esto no me queda más que darles las gracias. Voy a dejar de compartir. Espero que no se me hayan dormido con todo este bombardeo de información, pero este es un tema fundamental. Si no nos queda claro, miren, me ha tocado ver a muchos católicos que defienden la vida con muy buena intención. Y cuando les dan un micrófono y les dicen, oye, ¿tú por qué estás en contra del aborto? La primera respuesta que dan es, pues porque es pecado y porque está mal. Ya perdimos, porque te van a tachar de fanático, de intolerante, de retrógrado. Es más, el otro te va a decir, yo ni soy creyente, yo ni creo en el pecado, eso son tarugadas e inventos tal para manipular. Acuérdense de Karl Marx, ¿verdad? Con el comunismo. La religión es el opio del pueblo que adormece las conciencias para manipularlo a su antojo, tararí, tarará, ¿no? Entonces, tenemos que ser más astutos y más inteligentes a la hora de defender la vida humana. Por eso es necesario que conozcamos de bioética, es necesario que conozcamos de biología, de embriología, de genética, de filosofía. Miren, dentro de la filosofía ustedes saben que hay diferentes ramas, ¿no? Yo la que más uso en cuestiones bioéticas es la antropología filosófica, la metafísica y la ontología. La antropología filosófica porque me va a dar una visión integral de lo que es el ser humano. La metafísica es la parte de la filosofía que me enseña al ente en cuanto ente, al ser en cuanto ser. Y la ontología es aquella parte de la filosofía que me lleva a estudiar lo que hace que el ente sea ese ente y no otro. Es decir, la esencia, la naturaleza de los entes. Entonces, necesitamos conocer de todos estos temas para que a la hora de debatir sobre la vida humana tengamos argumentos sólidos. Claro, si eres creyente, luego está toda esa parte de la propia fe y la propia moral. La propia fe y la moral que me dice en el 5º mandamiento, no matarás. Y por eso me obliga como creyente a respetar la vida de los seres humanos. Pero generalmente cuando ustedes debaten con un proaborto, el tema de la creencia, créanmelo, sale sobrando. Y es lugar para la ciencia y para la razón, para la filosofía. Entonces, espero que no haya sido muy tedioso lo que acaban de escuchar. He procurado que fuera muy ágil en el sentido, digo, aún así nos hemos echado ya un poquito de tiempo, espero no estar desvelándolos, pero créanmelo, es apasionante. Cuando uno se mete en el tema del inicio de la vida humana y lo ve todo tan evidente, primero desde la ciencia y luego desde la razón, desde la filosofía, híjole, es el tema de los temas, ¿no? De aquí surgen todos los demás, ¿no? Pero de verdad, ojalá que se lleven buenos argumentos que espero haberlos dado a entender lo más aterrizados posible, porque de repente todos los términos científicos o filosóficos de repente son medio complejos, pero bueno, ojalá que se lleven algunas herramientas que les sirvan a cada uno de ustedes en esta hermosa tarea de la defensa de la vida humana.